Yo, que soy Iván Brian Chambilla Chura, y mis compañeros Fabricio Elmer Lázaro Zelaya, María Fe Martínez Machado, John Wilson Ruiz Bravo, Piero Aldair Pecho Sarante, Michelle Velasco y Febers Guernuis Jara Reinaldo. El río Amazonas. Más que un simple río, el Amazonas es el sistema fluvial más grande y caudaloso del mundo. Además, es fundamental porque sostiene a la selva tropical más extensa del planeta y que ayuda a regular el clima y el del nivel global. También destaca por su enorme biodiversidad, ya que alberga una gran cantidad de especies animales y vegetales, muchas de ellas únicas en el mundo. Continuando, para entender su magnitud, primero debemos ver dónde se encuentra. El río Amazonas atraviesa varios países de Sudamérica. Nace en los Andes del Perú, pasa por Colombia y recorre una gran parte de Brasil, hasta desembarcar en el Océano Atlántico. Tiene una longitud aproximadamente de más de 7.000 kilómetros y su cuenca es una de las más grandes del planeta. De hecho, transporta más agua que varios de los ríos más importantes del mundo, juntos. Bueno, hoy les voy a hablar sobre la inmensa riqueza de los recursos naturales del río Amazonas, un ecosistema que es vital no solo para nuestra región, sino para todo el planeta. A simple vista, el río Amazonas destaca por ser extremadamente caudaloso, pero su verdadera magnitud reside en su biodiversidad. Para hacernos una idea, en su inmensa cuenca encontramos más de 40.000 especies de plantas, incluyendo 16.000 tipos de árboles. Toda esta vegetación no está ahí por casualidad, desempeña un papel fundamental en la regulación de nuestro clima y es un motor crucial en el ciclo del oxígeno a nivel global. Pero esta riqueza no solo está en la tierra. El río en sí alberga más de 3.000 especies de peces, un recurso vital que es aprovechado día a día por las comunidades locales para su sustento. Además, este ecosistema es el hogar de más de 400 especies de mamíferos, 1.300 aves, 430 anfibios y 380 reptiles. Según los datos del Ministerio del Ambiente en 2025, toda esta impresionante riqueza biológica representa un excelente atractivo para el turismo. Esto genera ingresos económicos muy importantes para los residentes de las distintas zonas. En conclusión, proteger la diversidad del Amazonas no es solo cuidar de la naturaleza, es asegurar el desarrollo y el futuro de las comunidades que dependen de ella. Muchas gracias. Parte nos enfocamos en los factores abióticos, que básicamente son los elementos no vivos que forman el entorno. Aunque no respiren ni crezcan, son los que ponen las reglas en el juego en la naturaleza. Como vemos, tenemos 4 elementos. Uno, que es el clima, que define el ambiente a largo plazo. El segundo, la temperatura, que regula y funciona los organismos. Como tercero, el agua, que es un recurso vital. Y como cuarto y último, el suelo, que es el soporte químico y físico donde nace todo. En resumen, los factores abióticos son el escenario indispensable, porque sin ellos, la parte viva de la flora y la fauna simplemente no podrían existir. Flora del río Gracias. Amazonas. La flora del río Amazonas es el pulmón del planeta, produciendo gran parte del oxígeno que respiramos y albergando una diversidad de plantas sin igual. Bueno, aquí les vengo a mostrar las especies más representativas del río Amazonas. Como primero tenemos a la ceiba pentandra. Esta también es conocida como la madre selva o el árbol de la vida. Es uno de los árboles más altos del Amazonas. Su gran tamaño contribuye significativamente a la estructura del dosel del bosque, creando microclimas y albergando una gran cantidad de vidas. 2. El árbol del caucho, Hevea brasiliensis. Este es un árbol de tamaño mediano a grande, famoso por producir el látex. Este fue la base de la economía de la región durante el boom del caucho y sigue siendo la fuerte importante del caucho natural. 3. La Victoria Amazónica. Este es un nenúfar gigante y emblemático que representa un icono de la flora acuática amazónica, demuestra la adaptación extrema a la vida del agua y es una atracción turística.
Ahora les voy a hablar sobre la fauna del río Amazonas. Es extraordinariamente rica con las especies que van desde los imponentes depredadores hasta los diminutos insectos, todos interconectados en una compleja red de vida. Como tenemos acá el primero, que delfín rosado. Es el delfín del agua dulce más grande. Su coloración varía del gris al dorado brillante, especialmente en muchos adultos. Tiene un hocico largo y dientes afilados y puede girar su cabeza 180 grados. Esta especie endémica del Amazonas, su salud es bioindicador de la calidad del agua y del ecosistema fluvial. Perezoso. Estos mamíferos arbóreos son muy conocidos por su extrema lentitud. Su pelaje a menudo tiene algas verdes, a lo que le proporciona camuflarse entre los árboles y alimentarse principalmente de las hojas. Bueno, eso vendría siendo una de las especies más importantes, representativas del lugar, ya que influyen en el ecosistema y ayudan que todo funcione correctamente. Bueno, ¿qué es una cadena alimenticia? Pues es una secuencia de organismos que se van alimentando uno del otro, mostrando que la energía se traslada de un ecosistema a otro. Y dentro de estos, en el Amazonas hay una enorme diversidad eh, de fauna y flora, las cuales veremos a continuación. Productores. Bueno, los productores son organismos autótrofos. ¿Y qué quiere decir con la palabra autótrofos? Son los que tienen la capacidad de producir su propio alimento. Y entre estos están las plantas acuáticas, como las algas y las plantas sumergidas, la vegetación flotante como los nenúfares y como las epífitas. Pero, ¿qué son las plantas epífitas? Son las plantas que crecen encima de otras, usándolas solo como soporte, más no se alimentan de ellos como parásitos. Los consumidores. Los consumidores son organismos heterótrofos. ¿Y qué son estos organismos? Son los que consumen a otros para obtener alimentos. Y entre estos hay una división, que es entre los consumidores primarios y los consumidores secundarios. Entre los primarios encontramos herbívoros, como insectos acuáticos, peces herbívoros, caracoles, crustáceos. Y en los consumidores secundarios tenemos los carnívoros, como son anfibios, aves acuáticas, peces carnívoros, las arañas acuáticas, entre otros. Depredadores. Los depredadores son los consumidores terciarios y cuaternarios que ocupan los niveles más altos de la cadena alimenticia, entre los cuales están la anaconda, el cocodrilo, el jaguar, el delfín rosado, el águila arpía y nutria gigante. Entre ejemplos claros, el gráfico que se está presentando es la constante repetición en la que siempre va a estar la cadena alimenticia y en el orden en el que se encuentran. Como se puede visualizar en la imagen, en un primer orden están las algas acuáticas, que son los productores. En segundo están el pacu, que es un pez herbívoro, que es el consumidor primario. Seguido de la piraña, que es un consumidor secundario, que viene a ser los carnívoros. Y el cuarto, la anaconda, como un depredador. Las actividades humanas forman parte de la relación entre sociedad y naturaleza. En el río Amazonas, los seres humanos realizan diversas actividades que dependen directamente del entorno natural. Actividades como la pesca, que es fundamental para la economía y alimentación local, ya que permite aprovechar los recursos del río. Según el Ministerio del Medio Ambiente del Perú, es una de las principales formas de uso de los recursos hidrobiológicos. También existe el transporte fluvial,
que es el principal medio de desplazamiento de personas y productos de la zona, debido a la limitada infraestructura terrestre. Además, este transporte también se utiliza como atractivo turístico mediante recorridos de ríos, como indica el INI. La minería, principalmente de oro, que utiliza recursos del suelo y del agua y que está presente en diversas zonas de la Amazonía, según el Ministerio del Medio Ambiente. Todas estas actividades muestran cómo el ser humano interactúa directamente con el ecosistema. Entonces, estas actividades dependen de los recursos naturales del ecosistema y se relacionan con los factores bióticos y abióticos. Asimismo, requieren de una adecuada organización y ciertas regulaciones para su desarrollo y continuidad. En este contexto, las instituciones como el Ministerio del Medio Ambiente y el INI permiten regular, informar y brindar información actualizada. Ecosistemas del río Amazonas. En esta oportunidad citaremos 4 puntos importantes. Como el primero tenemos el impacto ambiental, ¿no? Que se encuentra dentro de ellos la deforestación, expansión agrícola y la tala ilegal. También encontramos lo que es minería ilegal, especialmente en el oro, la extracción petrolera, la construcción de infraestructura, la contaminación por residuos y derrames. En el segundo punto encontramos lo que es los problemas ambientales, en la cual tenemos la pérdida de biodiversidad, flora y fauna, la contaminación del agua, ¿no? Cuando se utiliza el mercurio, petróleo. También tenemos lo que es la alteración de ciclos naturales de inundación. En el tercer punto encontramos lo que es las consecuencias, que tenemos la extinción de especies, ¿no? La reducción de recursos pesqueros, enfermedades en poblaciones humanas por agua contaminada. Tenemos el cambio climático, ¿no? Lo que es menos captura del CO2. También está ahí la pérdida de equilibrio ecológico regional y global. En el cuarto punto tenemos lo que son las posibles soluciones. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que fortalecer las áreas naturales protegidas, ¿no? Y como segundo punto tenemos el control y sanción de minería y la tala ilegal. Estas serían las posibles soluciones.